Buenas, vamos a hablar sobre la historia de la teoría de la política emergente. Pues en este momento vamos a tratar la conclusión. Mi nombre es Óscar Eduardo Mendoza Gómez. Pertenezco al grupo 6 de la fase, esta es la fase 6, que serían las conclusiones de lo visto durante este ciclo. Comenzamos con lo que es el pensamiento de colonial latinoamericano. Pues todos sabemos que los elementos principales fueron la modernidad, que es que fueron pues el proceso donde los países latinoamericanos comenzaron su proceso para separarse de un poco del proceso o los manejos que se venían generando por parte de los colonizadores. Son políticas que dieron paso a diferentes posturas y eso, donde se vio que los latinoamericanos buscaban una nueva forma de desarrollar sus actividades, su economía, sus procesos de contribución y generar pensamientos o corrientes que les permitieran crecer como individuos y como comunidad. Como sabemos, pues la decolonización no fue algo fácil, fue un proceso largo y eso, que nos vimos afectados por los procesos de la modernidad, donde pensamos que al llegar a un punto o alcanzar el mismo nivel de modernidad con los países que nos colonizaron, esto llegaríamos a ser iguales o similares, pero nos hemos dado cuenta que no, que económica, política y socialmente seguimos siendo países dependientes de los factores que influyen con relación a las políticas que se desarrollaron durante este proceso de colonización. América Latina se ha visto estancada en muchos procesos, tanto económicos como sociales y económicos. En la parte económica, son países que están en el proceso de desarrollo, que nos falta mucho por conocer y que sus economías están basadas en, en procesos más bien agrícolas que industriales. No tenemos muchos procesos industrializados ya que no contamos con la capacidad. También en lo social nos hemos estancado y seguimos manejando clases sociales, procesos de clasificación bajo ciertas condiciones, género, política, económica y por supuesto de género. En lo político nos hemos sectorizado solamente en procesos que se refieren a dos puntos. En el caso de nosotros los colombianos siempre nos hemos visto enfocados en el proceso de liberalismo y conservadores. Actualmente han surgido nuevos grupos políticos y movimientos políticos, pero todos tienen sus bases y sus fundamentos en estos dos partidos. Como hemos dicho esto, la poscolonialidad se basó principalmente en la inconformidad con el desarrollismo y el eurocentrismo del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que veíamos el desarrollo desde el punto de nuestros colonizadores, donde solamente veíamos o nos desarrollábamos basado en las políticas que ellos nos establecían. Ellos pretendían mantener como las colonias o lo que se llamaban colonias en un nivel de conocimiento y desarrollo básico para ellos poder seguir ejerciendo su poder. Un poder centrado en países europeos donde nosotros no teníamos ningún voz ni voto para las actividades o los procesos que se desarrollaban dentro de las colonias. También nos hemos visto enfocados en procesos que no, han, no dan participación a las grandes minorías o a las minorías, tanto por diferentes factores que ya hemos visto como son lo social, lo económico, lo político, de género, raza, hasta la religión se ha visto influenciada por esta.
También la descolonización se ha basado mucho en el proceso de como rechazar el proceso de capitalismo, donde muchos vemos que es uno de los factores que más nos determinan, ya que nuestra economía a nivel global o mundial se basa en esos dos procesos, en el capitalismo, en el que tiene más quiere seguir teniendo más sin tener en cuenta que degenera ciertos procesos o no dan capacidad para que se surjan nuevas empresas, nuevas entidades o nuevos procesos económicos. Como vimos en Europa, pues la visión principal de su economía es capitalista, donde siempre se busca generar más ingresos y aumentar sus ingresos. Ellos siempre tienden como a guardar sus dineros, a acumular entre más dinero tengan o más poder adquisitivo tengan, se considera con más poder. En cambio, la visión latinoamericana pues estaba buscando que el trabajo fuera equitativo, fuera dividido de tal forma de que todos aportaran de cierta forma un aporte económico, social y ya de fuerza de trabajo para el crecimiento y desarrollo del mismo. También se generaron múltiples jerarquías, donde pues como vemos se han generado, siguen generándose esas jerarquías, ya sea dentro de la política o dentro de lo social, donde el que más dinero tiene es el que más jerarquía tiene y así sucesivamente, donde se desarrolla todo este proceso de jerarquías. Se buscaba también buscar como una clase social global, o sea, que abarcara a todos y que se genera una equidad entre todos. Muchos procesos se han quedado estancados en eso. Cuando hablamos de Summa Cansai, pues podemos decir que estas corrientes o esta ideología o este pensamiento busca el mejoramiento de la calidad de vida y la esperanza. Es decir, buscan el crecimiento del individuo en comunidad, no de forma individual como muchos procesos se han desarrollado, fomentando pues que cada uno participe y ayude a controlar lo que sucede dentro de su comunidad, ¿sí? O sea, que cada uno tenga su aporte, pero al mismo tiempo ejerza un control sobre los otros, pero sin la retribución de juzgar o señalar su actividad y eso. También busca en la parte de lo ecológico, que como vemos actualmente, todo a nivel global estamos sufriendo por catástrofes ecológicos y procesos de deforestación y eso. Este movimiento lo que busca es que ayudemos al planeta o a nuestra tierra o nuestro entorno a recuperarse y conservar aquellas zonas que ya han sido afectadas y aquellas que aún no han sido afectadas, de conservar esa naturaleza que de cierta forma es la que nos ayuda a vivir. También con estos movimientos busca es que cada uno tenga el empoderamiento hacia su país o hacia su región, es decir, que haga valer que pertenece a una comunidad, el pertenecer a esa comunidad, que se sienta orgulloso y que de cierta forma con su aporte limitado o no limitado haga valer que la importancia que tiene esta contra otras. También debemos tener claro de que en cada territorio existe una variedad continua de cultura, ¿sí? O sea, es decir, hay una diversidad cultural. En una comunidad pueden existir afrodescendientes, raizal, indígenas y todo eso, y que cada uno conserva su parte de su cultura y tiene ciertas cosas que lo hacen, que le genera su identidad. Debemos es proteger y promover de que se conserven esas tradiciones
para que no se pierdan y no se pierda como esa identidad que nos hace únicos en nuestra comunidad. De igual forma, con esto, para establecer como un orden equilibrado y equitativo en lo referente al territorio, donde no solamente se dé por quien tenga más poder o quien tenga más poder adquisitivo, tenga más territorio, sino que se genere de acuerdo a su trabajo, a su aporte a la comunidad. Por ejemplo, podemos decir que las corrientes que se han generado basadas en ese pensamiento son ecologistas y postdesarrollistas. ¿Esto qué quiere decir? Que son grupos que buscan que se maneje la parte ecológica, ¿sí? Después del desarrollo, o sea, que el desarrollo no vaya en contra de la naturaleza o el deterioro de nuestro entorno, que es lo que nos va a dar la vida a nosotros. Que las razas, o sea, que se conserve como esa identidad de los grupos indígenas y ese enfoque que ellos tienen hacia el amor hacia la tierra, o como ellos lo llaman, la Pachamama, donde para ellos es importante porque ella es la que les da la vida y les favorece sus cosas, o sea, les da como esa facilidad o ese crecimiento. Como sabemos, existen otros pensamientos que han emergido, como el de crecimiento. Este pues es un rebote de un proceso, ¿sí? De que así como, por ejemplo, económicamente se deprecia o decae una economía, o un estatus o la productividad, ¿sí? ¿Para qué? Para que el consumo de materias primas y de energías sea mínimo. ¿Para qué? Para conservar lo que ya hemos hablado sobre la naturaleza y eso. Es como una respuesta al capitalismo donde queremos que no solamente todo se mida por factor moneda o factor económico, sino que también se vean otros factores que pueden favorecernos a cierto modo. Con referente a la globalización, pues es el crecimiento que se ha dado en el proceso, en los procesos económicos, donde vemos que hay un movimiento económico financiero y de algunos, donde se ha visto que pues hay territorios donde se ve más necesidad de trabajo o hay más posibilidades de trabajo y que la gente se ha desplazado. Esto también como ha generado como esa parte negativa de que como ya no se aprecia mucho la mano de obra, por ejemplo, el campesino, este se ve desbocado a buscar otras salidas económicas para sostenerse. Y pues también los conocimientos se han ampliado gracias a los nuevos mecanismos tecnológicos y herramientas tecnológicas que se han desarrollado. Entre los otros movimientos que se ha dado el ecofeminismo, pues son corrientes y movimientos que van enfocados a la parte femenina en la conservación del medio ambiente y eso, pues liderado principalmente por mujeres que están interesadas o buscan su desarrollo en como parte de su crecimiento humano. Mientras que la interseccionalidad pues es un fenómeno en el cual ellos buscan que se tenga en cuenta el, el sexo, el género, la etnia o la corriente sexual como una forma de identificación o que se identifiquen y que no sean señalados o sean vistos como personas diferentes o que no tienen relación con esto, pues en este caso hablaríamos de procesos como lo que se ven con los grupos LGTB, que ellos buscan que sus derechos sean iguales a cualquier otro ciudadano del género masculino o femenino. Pues considero que todos estos postulados
Son políticas que de forma cultural o social o económica nos ayudan a diferenciarnos pues con relación a nuestro país. Son posturas que no han tenido mucho enfoque o no han sido favorables porque no hemos visto como los beneficios que puede traer. Algunos pues los consideramos que van más allá del ¿qué? Del proceso como del matriarcado y patriarcado o del mismo machismo que se desarrolla en nuestro país. Por ejemplo, lo que se refiere al ecofeminismo o procesos de feminismo y eso, son muy subrayados o son muy perseguidos porque consideran que la mujer es subordinada del hombre. Otros procesos donde se ven ese tipo de cosas se desarrollan, pero son poco aceptables, ya sea porque son grupos minoritarios, ya sea por su raza, su religión, su origen económico o su nivel social o educativo. Son discriminados de cierta forma y pues no se han desarrollado porque el desconocimiento, la poca aceptación de estos postulados no se ven favorecidos en nuestro país ya que no se ajustan como a esas necesidades, pero sería interesante revisar ciertos postulados como es el Sumacat, en donde pues la vida como en comunidad y en relación con la naturaleza, donde nosotros nos vemos favorecidos, pero también favorecemos a nuestro entorno para que no se deteriore y poder continuar con una vida útil, tanto nosotros como la naturaleza, no desgastar o sobreexplotar los recursos naturales que tenemos. Pues como vimos, la finalidad de la colonización no se basó solamente en el proceso de quitar el poder a los países colonizadores, sino como de generar nuestra propia identidad y de generar movimientos o generar pensamientos propios que nos permitieran desarrollarnos como una comunidad como tal. Muchas gracias por la atención. Pues me gustó esta frase y quería compartirlas. Creo que hay que pelear contra el miedo, que se debe asumir que la vida es peligrosa y que es lo bueno de la vida tiene para que no se convierta en mortal aburrimiento. Gracias.